Hola, ¿qué tal? Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de cromatografía. Vamos a comenzar viendo lo que son fundamentos y conceptos. Recordemos que parte de la cromatografía hace referencia al análisis instrumental que se utiliza en el análisis químico aplicado en cualquier industria. Bien, ¿cómo se define la cromatografía? La cromatografía la podemos definir como un método de análisis químico para la separación de componentes de una mezcla por distribución entre dos fases. Una fase que es llamada fase estacionaria y otra llamada fase móvil, que veremos más adelante a qué corresponde cada una. La IUPAC también tiene una definición de cromatografía, de una forma más amplia la define como el método usado principalmente para la separación de los componentes de una muestra, en el cual dichos componentes son distribuidos entre dos fases, una de las cuales es estacionaria, mientras que la otra es móvil. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido soportado en un sólido o en un gel. Dicha fase estacionaria puede ser empaquetada en una columna, extendida en una capa, distribuida como una película, etc. Estas son las definiciones como tal de la cromatografía. Podemos observar en estas definiciones que se enfocan principalmente a que es un método de separación. La parte instrumental viene más adelante, en la cual no solamente se separa un componente, sino también pueden cuantificarse e identificarse. Pero bien, el fundamento de la técnica es la separación. La primera persona que definió la cromatografía fue en 1906 el botánico ruso Mikhail Sved, que eligió el término cromatografía debido a que procede de dos palabras griegas, una que es cromatos, lo cual yo creo que a todos nos hace referencia al color, y grafos, que es escrito o escritura. Y este término lo utilizó para describir la separación de pigmentos vegetales en distintas zonas coloridas. Aunque la mayor parte de las separaciones que se realizan actualmente son de compuestos incoloros, el término inicial cromatografía se ha mantenido, aunque no exista como tal este color. En la imagen que aquí observamos en la diapositiva, se evidencia una separación de pigmentos. Yo no sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de hacer una separación cromatográfica. Si no lo han hecho de forma consciente, tal vez hasta de forma accidental, han visto un fenómeno de cromatografía. ¿Cuándo? Cuando se nos riega un poco de agua o algún otro disolvente sobre una libreta que a su vez tiene tintas de los marcadores o lapiceros que utilizamos y observamos un corrimiento de esta tinta. Al final eso es una cromatografía. Ahora bien, existen elementos fundamentales de la separación cromatográfica. Ya vimos que los términos de fase móvil y fase estacionaria, ¿a qué se refieren? Bueno, fase móvil, su nombre nos lo indica, no es algo que fluye, es algo que está en movimiento. Es un fluido que se emplea como portador de la mezcla. Esa mezcla que vamos a tener nosotros el interés de separar sus componentes que contiene. Mientras que la fase estacionaria es la fase en la cual están retenidos los componentes de la muestra y a través de la cual fluye la fase móvil arrastrando a los mismos. En la figura de la diapositiva nosotros observamos una muestra, ¿sí? Inicialmente en esta marca, un color morada, en la cual hace referencia a inyectar la muestra. La fase móvil en dicha figura la observamos en esta coloración azul. Bien, esa fase móvil puede ser de diferente naturaleza, tanto orgánica como inorgánica, eso veremos en temas más adelante. Sin embargo, el fundamento de la fase móvil es que esta fase móvil va a arrastrar a la muestra que se encuentra en la fase estacionaria. ¿Sí? En este caso, la fase estacionaria está descrita como un color amarillo y observamos de forma con las flechas el camino o el flujo que sigue esta fase móvil y durante ese recorrido es que se va provocando
una separación de los componentes. En este caso, aquí observamos un componente de forma muy didáctica nada más, observar la separación de estos componentes que vienen siendo aquellas sustancias que se encontraban en la muestra original. Bien, entonces son términos fundamentales y los términos básicos que debemos de conocer de la cromatografía. Vamos a ver a detalle en posteriores presentaciones la naturaleza de cada una de estas fases. Ahora, la cromatografía puede clasificarse de diversas formas. En esta diapositiva observamos la clasificación de acuerdo a las fases utilizadas. Bien, podemos tener la posibilidad nosotros de tener fase móvil gas, fase móvil líquido, fase móvil también de fluidos supercríticos. Bien, el fluido supercrítico, que no tiene muchos años, relativamente en ciencia, unos 15 a 20 años que ha surgido estos fluidos supercríticos y que se han aplicado también a la cromatografía. Se utilizan generalmente para extraer diversos compuestos de una mezcla y en cromatografía también tiene su aplicación. Ahora, observamos aquí combinaciones entre fases móviles y fases estacionarias. Cuando la fase móvil es un gas, ¿sí?, y la fase estacionaria es un líquido, nosotros decimos que es una cromatografía de gases con un fenómeno de partición. ¿Okay? Vamos a ver más adelante qué es esta partición. Cuando la fase móvil que nosotros tenemos es un gas, pero la fase estacionaria es un sólido, entonces la conocemos como una cromatografía de gases, pero por un fenómeno conocido como adsorción. ¿Ok? También tenemos la posibilidad de tener una fase móvil líquido y que la fase estacionaria sea un líquido ligado a un soporte sólido. En ese momento, el tipo de cromatografía se le conoce como cromatografía de líquidos por el fenómeno de partición. Mientras que también tenemos la posibilidad de tener una fase móvil líquida, una fase estacionaria sólida, y entonces es una cromatografía de líquidos con un fenómeno de adsorción. Dese cuenta que es adsorción, no absorción, ¿sí? Es una de fenómenos de adhesión que veremos a detalle en clases posteriores. También tenemos la posibilidad de que sea un líquido la fase móvil y la fase estacionaria una resina de intercambio iónico, lo que se conoce como una cromatografía de líquidos o de intercambio iónico también se le llama. Otra posibilidad, de acuerdo a las fases utilizadas, es tener un líquido de fase móvil y una resina o un polímero de exclusión de tamaño. Aquí estamos hablando de tamaños moleculares, por lo cual a este tipo de cromatografía se le conoce como cromatografía por exclusión de tamaño. También vamos a tener otra posibilidad, la cual es utilizar un líquido como fase móvil y como fase estacionaria una molécula de afinidad ligada a un soporte sólido. Ahí se le conoce a la cromatografía como una cromatografía por afinidad que tiene diversas aplicaciones y que veremos en una diapositiva más adelante. Y lo que les mencionaba de la cromatografía utilizando como fase móvil fluidos supercríticos y como fase estacionaria un sólido o especies orgánicas ligadas a un soporte sólido y que se le conoce como cromatografía de fluidos supercríticos, la cual recientemente ha tomado cierta importancia en el análisis químico. También tenemos la clasificación de la cromatografía de acuerdo al método de separación utilizado. ¿Qué método de separación podemos utilizar? Bien, puede ser el método de separación una columna, en el cual la fase móvil va a ser un gas, y entonces la cromatografía se le conoce como cromatografía de gases. Bien, tenemos también la posibilidad de que el medio de separación sea papel. ¿Sí? Papel normalmente es papel filtro de ciertas características, pero en general se puede efectuar en cualquier tipo de papel y utilizando como una fase móvil el líquido.
Este tipo de cromatografía se le conoce evidentemente como cromatografía en papel y es de las más simples hablando en términos generales. Otro medio de separación que podemos utilizar es un sólido que se encuentra en partículas muy finas y este se encuentre sobre un soporte que puede ser vidrio o aluminio. La fase móvil, en este caso si es un líquido, se le conoce como cromatografía en capa fina, ¿sí? O con las siglas TLC del inglés Thin Layer Chromatography, que es muy popular también en los laboratorios. Ahora, también podemos tener un medio de separación sólido, que vienen siendo igual partículas muy finas. Vamos a ver las características de estas partículas en presentaciones posteriores, que se encuentra empacado en una columna de vidrio. ¿Sí? Una columna viene siendo un objeto cilíndrico. ¿Sí? A nivel laboratorio se pueden utilizar en caso de que no se tenga con columnas específicas para cromatografía. Se pueden utilizar buretas, inclusive en algunas prácticas de pregrado se pueden obtener o hacer estas cromatografías en las conocidas como pipetas Pasteur. En la parte superior funciona como una columna, la cual va a tener un sólido y a través de ella va a fluir un líquido que viene siendo la fase móvil y entonces se le conoce a esta cromatografía como una cromatografía en columna. ¿Sí? Aquí nos especifica que es de baja presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fase móvil que nosotros adicionamos sobre esta columna únicamente va a fluir o va a migrar, llamémoslo así, por simple efecto de gravedad. Es decir, nosotros no podemos aplicar presiones y por lo tanto se le conoce como cromatografía en columna de baja presión. Existen también aquellas cromatografías denominadas cromatografías líquidas de alto desempeño, las cuales en términos instrumentales son las más utilizadas, ¿ok? Que se le conocen como HPLC o UHPLC. ¿Cuál es el fundamento de estas cromatografías? Se utiliza una columna empacada, pero aquí la diferencia es que ya no es una columna de vidrio. Debido a que se aplican presiones, entonces una columna de vidrio no resiste una presión elevada, por lo cual se utilizan columnas de materiales principalmente acero inoxidable. Y la fase móvil sí puede ser un líquido. Esta cromatografía de líquidos de alto desempeño aporta ciertas ventajas en comparación con la de baja presión, debido a que los tiempos de análisis son más cortos y a que la separación de los componentes se mejora muchísimo debido a que podemos utilizar partículas mucho más pequeñas en comparación con la utilizada en la cromatografía de baja presión y esto favorece una separación de los componentes. Mientras que el tipo conocido como cromatografía de fluidos supercríticos es igual a una columna empacada, solo que en esta la fase móvil que se utiliza es un fluido supercrítico, no es un líquido. Bueno, un líquido convencional. Ahora, los mecanismos que intervienen en la separación cromatográfica son variables. Uno de los mecanismos que podemos nosotros mencionar es el fenómeno, ¿sí? O es el mecanismo conocido como absorción, en el cual gases o líquidos contenidos en la fase móvil son retenidos por una absorción selectiva en la superficie del sólido que constituye la fase estacionaria. En la interfase sólido-fase móvil va a existir un aumento de concentración respecto a la inicial. Este mecanismo, el mecanismo de absorción, controla lo que es la cromatografía gas sólido y también la cromatografía líquido sólido. Otro mecanismo de separación es el conocido como el reparto. Este reparto, en el cual los componentes de la fase móvil van a ser retenidos por la fase estacionaria líquida en función de la solubilidad de ella. Si las dos son líquidas, se tiene un proceso de extracción en continuo.
Otro mecanismo de separación es el intercambio iónico. ¿Qué es lo que ocurre en este intercambio iónico? Bueno, la fase estacionaria, que va a estar constituida por un sólido intercambiando iones que van a estar que esos iones los va a intercambiar con aquellos que se encuentren contenidos en la fase móvil líquida. El intercambio de iones sólido-solución está regulado por la afinidad química de los iones con ambas fases y por sus respectivas concentraciones. Este tipo de intercambio iónico lo utilizan mucho en lo que se conocen como columnas de regeneración. En ingeniería tiene muchas sus aplicaciones cuando se va a ablandar el agua, es decir, para meterla a calderas, se utilizan mucho estas resinas, ¿sí? O columnas de intercambio iónico. También otro mecanismo es el de separación, es el conocido como tamaño molecular, en el cual especies neutras de alto peso molecular pueden ser separadas en virtud del tamaño, donde la fase estacionaria es un gel hidrofílico altamente poroso que va a retener a las moléculas de menor tamaño al de los poros, ¿sí? Las moléculas de mayor tamaño son retardadas en su paso por pequeñas fuerzas de absorción en la superficie externa del gel, que luego son excluidas de la fase estacionaria. Al final, esta cromatografía por tamaño molecular, hagan de cuenta que es como si fuera un tamiz, ¿no? Si quieren llamarle de forma muy didáctica, sería como una especie de un tamizaje o de una filtración, ¿sí? Pero al final esto ocurre por el tamaño molecular. También tenemos la migración eléctrica, en el que los componentes iónicos de una muestra son separados por su diferente velocidad y sentido con que se desplaza en un campo eléctrico. La fase estacionaria en este caso puede ser un papel saturado con un electrolito y la aplicación de un campo eléctrico provoca un movimiento diferencial de los iones, dependiendo de su carga y de su movilidad iónica. Esta parte de la migración eléctrica se utiliza mucho en lo que se conoce como la técnica de electroforesis. Existen metodologías instrumentales avanzadas que aplican el fundamento de la electroforesis capilar y la cromatografía. Esa técnica se conoce como cromatografía electrocinética micelar y al final está regulada, digámoslo así, su separación de los componentes por medio de la migración eléctrica. Vamos a ver más a detalle, evidentemente, todos esos temas. Simplemente es para que tengan las generalidades de los mecanismos de separación que existen en una cromatografía. De acuerdo a los mecanismos de separación, podemos tener 5 clasificaciones, ¿sí? Por el tipo de absorción, en el cual la fase estacionaria va a ser un sólido y la fase móvil un líquido gas. La interacción que ocurre en ellos va a ser las conocidas como fuerzas de Van der Waals. ¿Okay? En aquellas en las que existe un tipo de intercambio iónico, en la cual la resina es una fase estacionaria y un líquido la fase móvil, la interacción que ocurre en ellos es a través de fuerzas electrostáticas. ¿Bien? También tenemos el tipo de exclusión, en el cual la fase estacionaria es un gel, la fase móvil es un líquido y la interacción que ocurre en ellos para que se efectúe la separación es por medio del tamaño de partículas. Me brinco a la última, la cual es una partición. El tipo es una partición. La fase estacionaria viene siendo un líquido y la fase móvil un líquido gas. Y la interacción que ocurre en ellos para que se efectúe una separación es por medio de una solubilidad. Dejé al final lo que se conoce como un tipo de cromatografía por afinidad, en la cual la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil es un líquido, debido a las múltiples aplicaciones y que actualmente, bueno, pues se está viendo muchísimo esta aplicación de lo que se conoce también como inmunocromatografía. ¿Cuál es la principal aplicación de esta cromatografía por afinidad? Bueno, pues yo creo que todos han escuchado, inclusive alguien cercano, ¿no? A ustedes pudo haber utilizado ya lo que se le conoce como las pruebas estas rápidas, ¿no? De embarazo, ¿no? Para ver si es positivo o negativo. Actualmente, aunque todavía no está formalmente
avalado de acuerdo a las instituciones gubernamentales de México, pero bueno, existe la posibilidad de desarrollar métodos inmunocromatográficos para la detección rápida del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Entonces, bueno, esa es una muestra nada más de la importancia y de las aplicaciones que tiene la cromatografía. Veremos más a detalle algunos de los ejemplos que les estoy mencionando actualmente. Bien, también podemos clasificar la cromatografía de acuerdo a la naturaleza de la fase estacionaria en lo que se conoce como cromatografía plana y cromatografía en columna que veremos posteriormente. La cromatografía plana se denomina también que son pruebas preliminares. Puede ser en capa fina, en la cual se utiliza sílice y alúmina como fase estacionaria, y la cromatografía en papel, en la cual el equilibrio de partición, bueno, se establece entre dos fases líquidas, ¿sí? Es decir, la separación de los compuestos o iones muy polares o sustancias orgánicas polifuncionales. Aquí en estas figuras observamos unos ejemplos de lo que sería la cromatografía plana, ¿sí? Pudiendo ser papel o pudiendo ser en capa fina la realización de estas técnicas. Vamos a observar distintos elementos, ¿sí? En este caso, observamos en la figura B de su lado derecho, ¿sí? Este cuadro, todo este cuadro blanco, ¿sí? Se denomina que es el soporte, ¿ok? Ese soporte en el cual va a estar la fase estacionaria. Si hablamos de papel, bueno, entonces el soporte y la fase estacionaria viene siendo la misma. Si hablamos de una cromatografía en capa fina, ahí varía, ¿sí? El soporte normalmente puede ser un vidrio o puede ser algún metal como aluminio, y sobre ese soporte va la fase estacionaria, ¿sí? La cual va a ser eh, una pequeña capa de alúmina o de sílice, dependiendo la naturaleza de los compuestos a separar, y que lo veremos en videos posteriores. ¿Qué otro elemento identificamos? Bueno, aquí observamos una línea, ¿no? ¿Sí? En el cual se colocan las muestras. Esta línea como tal se le denomina frente de muestra. Bien, es el inicio en el cual las diferentes sustancias o moléculas van a empezar a migrar o van a empezar a avanzar de acuerdo a los diferentes mecanismos que existe de separación de la cromatografía. ¿Qué es lo que las hace migrar? Bueno, pues la fase móvil, que digamos que va a ser un disolvente, ¿sí? Este disolvente va a provocar un corrimiento de estos compuestos que existen en cada una de las mezclas. En esta figura, de su lado derecho, observamos otros elementos. Uno de ellos es el conocido como el frente de disolvente. ¿Cuál es el frente de disolvente? Es el punto en el cual llegó el disolvente después de haber fluido o después de haber migrado. ¿Ok? Son importantes estos dos eh, parámetros, ¿sí? Tanto el frente de muestra como el frente de disolvente que encontramos acá. ¿Por qué? Porque en medio de ellos vamos a tener lo que es la separación de los compuestos que tiene cada mezcla. En este caso, de forma didáctica, bueno, el compuesto 1 o el compuesto 2 estaban contenidos inicialmente en una mezcla, ¿sí? Gracias a los procesos de separación es que se logró separar cada uno de sus componentes. ¿Bien? Entonces, ese es el fundamento, es relativamente sencillo. Ujú.
de acuerdo a, a que si se utiliza una columna, ¿sí? Es decir, ya que ya no es una cromatografía denominada plana, sino que se utiliza una cromatografía en columna. Esta columna, ¿para qué se utiliza esta cromatografía? Bueno, para separar, sigue siendo para separar componentes, pero aquí una de las principales ventajas es que puede separar mayores concentraciones en comparación con la cromatografía plana, ya sea en papel o ya sea en placa fina. ¿Ok? Entonces, en esta cromatografía en columna, ¿sí? La separación se consigue haciendo fluir la mezcla a través de una columna. Aquí en esta figura observamos qué es una columna. Si quieren hacer una relación o una analogía con que parece una bureta, es válido. ¿Sí? Es un tubo de vidrio como tal, con una llave en la parte inferior. ¿Sí? Y en ella vamos a tener lo que se conoce como la fase estacionaria. En este caso, la fase estacionaria es toda esta parte blanca, ¿ok? Todo esto. Puede ser silica gel, puede ser alúmina, eso lo platicaremos después. Esa es la fase estacionaria. Se llega a percibir o a observar el disolvente, el cual viene siendo la fase móvil, ¿ok? Y observamos acá diversas coloraciones, ¿ok? Uno azul, uno un poquito más oscuro, como color marrón, naranja y coloraciones amarillas. Esta es una cromatografía de algunos pigmentos, es muy simple, es muy pedagógica para explicarles y para que ustedes puedan comprender los fenómenos que ocurren de separación dentro de dicha columna, ¿sí? Conforme pasa el tiempo y conforme va avanzando esta fase móvil, se van obteniendo interacciones entre la muestra y la fase estacionaria y esto permite una separación de los componentes, los cuales al final son recolectados en diversas fracciones. ¿Ok? Los compuestos, como les mencionaba, emergen o migran de la columna a tiempos diferentes y estos son recolectados en fracciones separadas. Acá, la aplicación de la cromatografía en columna está dada también para la cromatografía de líquidos, para la cromatografía de gases y para la cromatografía de fluidos supercríticos. Es decir, estas tres cromatografías utilizan columnas, evidentemente con características particulares, que lo vamos a ver después. No son columnas de... Si se utilizan altas presiones, no pueden ser columnas de vidrio, pero veremos la parte instrumental de dichas separaciones. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Bueno, en la diapositiva anterior se las comenzaba a explicar. Lo primero es definir la fase estacionaria que vamos a utilizar, pudiendo ser papel o pudiendo ser en capa fina. Si es en capa fina, tenemos que seleccionar un absorbente, ¿sí? O la fase estacionaria, que sea una gel de sílice, puede ser poliamida, puede ser alúmina, etcétera, sobre un soporte. Y les mencionaba yo hace unos momentos en el video que ese soporte puede ser una simple vidrio, puede ser una lámina de plástico o metálica que normalmente es de aluminio, ¿sí? Y que ese soporte va a retener o va a estar soportado, valga la redundancia, la fase estacionaria, ¿ok? Una vez que seleccionamos la cromatografía, si es en papel o en capa fina, lo que se hace en primer lugar es colocar la muestra. Bien, una vez que se coloca la muestra en esa línea que uno la establece y que se conoce como un frente de disolvente, es importante mencionarles que el frente de disolvente, si observamos en esta diapositiva, nunca debe de estar sumergido sobre la fase móvil. ¿Por qué? Porque si no disolvería los compuestos y no tendríamos una separación. Entonces, por cuestiones prácticas, se establece que se deja aproximadamente medio centímetro entre la fase móvil, la parte superior de la fase móvil y el frente de disolvente, el frente de muestra, perdón, el frente de muestra, ¿ok? Posterior a que se coloca la muestra,
y que está en presencia de esta fase móvil, ya bien puede ser en una cámara como tal de cromatografía, pero a nivel laboratorio y para las prácticas se puede realizar también en un vaso de precipitado con una tapa. Entonces se ingresa esa, eh, esa placa, ¿sí? Ya sea el papel o la capa fina, se ingresa en la fase móvil y es solamente esperar unos minutos, a veces tarda cercano a una hora, inclusive un poco más, de acuerdo a los fenómenos que ocurren en estas separaciones. Y cuando el disolvente llega a una altura ya cercana al límite de de la placa, se retira, ¿ok? Se retira del disolvente, porque si no, pues seguiría fluyendo este disolvente y arrastraría hasta la parte externa a los componentes que tiene la muestra, ¿sí? Para finalmente nosotros obtener, después de que se seca, el disolvente o se volatiliza, vamos a obtener las diferentes manchas y que cada mancha me va a representar a un compuesto que estaba presente en cada una de las muestras. Bien, esto es uno de los, o la metodología con la que se trabaja en una cromatografía plana. Ahora bien, ¿qué información nosotros podemos obtener de estas cromatografías planas? Bien, eh, les había mencionado en un principio que la cromatografía es un método de separación, ¿sí? Y muchas veces nos interesa separar compuestos, sí, pero también muchas veces nos interesa identificar compuestos a través de la cromatografía. Y esto es posible, ¿sí? Para ello se utiliza lo que se conoce como RF. ¿Qué es el RF? Es la relación entre las distancias recorridas por el soluto. ¿Qué vendría siendo el soluto? Bueno, pues nuestro analito de interés, y por el eluyente, desde el origen de la placa hasta donde se encuentra la mancha de cada uno de estos compuestos. ¿Ok? Eso se le conoce como ERF. Algunos autores también mencionan que este RF es lo que se lo denominan como un factor de reparto. Tiene un valor constante para cada compuesto, ¿sí? Sí, en condiciones cromatográficas determinadas, es decir, con el mismo absorbente, con el mismo disolvente, con el mismo tamaño de la cubeta en donde se coloca la placa, a la misma temperatura, es decir, bajo las mismas condiciones, el RF es constante para cada compuesto. Debido a que es prácticamente imposible, ¿no?, reproducir exactamente las condiciones experimentales, la comparación de una muestra con otra debe de realizarse eluyendo ambas en la misma placa y evidentemente al mismo tiempo. Acá, en, este, en esta figura, observamos aquí en líneas puntadas lo que se les menciona que se conoce como el frente de muestra. Bien. En la parte superior tenemos el frente de disolvente, que es hasta donde uno deja llegar el disolvente. En ese momento se retira la placa y, de acuerdo a la separación que haya existido de cada uno de los componentes, aquí tenemos el componente A y el componente B. Nosotros medimos la distancia media que recorrió cada uno de estos compuestos, ¿ok? Y la distancia recorrida por el eluyente, es decir, hasta el frente de disolvente. ¿Ok? Y entonces el RF lo vamos a calcular dividiendo la distancia recorrida por el compuesto en centímetros, normalmente se expresa en centímetros, entre la distancia recorrida por el eluyente. ¿Ok? Y así es como obtenemos nosotros lo que se conoce como RF. Y que con estos RFs podemos hacer comparaciones de compuestos para identificarlos. ¿Ok? En esta tabla que observamos acá en la diapositiva, observamos un orden
de migración de cada uno de estos compuestos. ¿Sí? Nos dice una polaridad de menor a mayor. Ejemplo de compuestos con una polaridad muy baja, bueno, pues tenemos a los alcanos o las parafinas, ¿no? Y compuestos de una polaridad muy alta, tenemos los ácidos carboxílicos, tenemos también alcoholes, etcétera, etcétera. Bien, y aquí me marca el orden de elución. Ese orden de elución, ¿qué quiere decir? ¿Quién va a eluir primero? Pero esto está basado también en el disolvente, es decir, en la fase móvil que se utiliza y también en la fase estacionaria. De forma general, acuérdense ustedes que algo polar se disuelve en algo polar, mientras que algo no polar se disuelve en algo no polar. ¿Sí? Esa es una regla general de química. Si nosotros tenemos un aceite, no se puede disolver en agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el aceite tiene una polaridad muy baja, mientras que el agua es de las sustancias más polares. Entonces, no puedo disolverlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo coloco un aceite y le agrego gasolina, ¿no? O le agrego algún hexano, un éter de petróleo, que son compuestos con una polaridad muy baja, se disuelve. Entonces, esta tablita es para que ustedes vayan considerando los fenómenos que pueden ocurrir dentro de la cromatografía y el orden de elución de acuerdo a la fase estacionaria, de acuerdo al tipo de compuesto y de acuerdo a la fase móvil que se utiliza. En esta diapositiva está un poco más descrito la separación de diversos componentes para ayudarnos a identificar estas sustancias. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo que se le conoce como la fase móvil. En este caso, en este ejemplo, vienen siendo de mezclas de tintas. ¿Ok? Entonces, en la posición 1 tenemos aquella mezcla denominada mezcla 1. ¿Ok? La mezcla 2 tenemos la tinta número 1, la tinta número 2 y la tinta número 3. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este pequeño experimento? El que nosotros podamos identificar qué compuestos de estas tintas están como tal presentes en la mezcla 1 y 2. Para ello, ¿qué se hizo? Bueno, se colocó en un inicio la mezcla de la tinta 1 en el frente de muestra, la mezcla de la tinta 2 también en el frente de muestra, se colocó dentro de una cámara que tiene la fase móvil y se dejó migrar un tiempo. Ahora, si yo voy a comparar compuestos para que pueda identificarlos, es necesario colocar, llamémosle así, los estándares o con lo que yo quiero comparar. ¿Sí? Es por eso que en esta cromatografía en papel también se colocó lo que fue la tinta 1, la tinta 2 y la tinta 3. ¿Para qué? Bueno, para que migraran también de acuerdo a la fase móvil y se pudiera comparar el tiempo de migración y también al final la distancia que recorrió cada una de estas tintas con las manchas que fue dejando cada una de las mezclas, de la mezcla 1 y 2. ¿Ok? Entonces, gracias a esta separación y su comparación con cada uno de los estándares, en este caso estamos hablando de tintas muy sencillas, pues es fácil identificar que la mezcla número 1 de tintas contiene la tinta número 2 y también contiene la tinta número 3. Es decir, está conformada por dos tintas. Bien, mientras que la mezcla denominada mezcla 2 está conformada por la tinta número 1 y por la tinta número 3. ¿Ok? Entonces, esa es una de las aplicaciones. Es muy sencilla. El fundamento de la cromatografía poco a poco se va
haciendo extenso por la parte instrumental que se utiliza, pero bueno, el fundamento es este. Y no se nos debe de olvidar que la cromatografía es un método de separación. Ya por medio de cuestiones instrumentales podemos cuantificar, pero la esencia y el origen de la cromatografía es separar componentes. ¿Ok? Bien, y para finalizar este, este video, pues les voy a mostrar un videito, ¿sí? Antes, sin dejar de agradecer y dar créditos al Departamento de Química Orgánica General, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ¿sí? El cual eh, tiene libre acceso para poder observar un video muy agradable, muy corto, de 2 minutos, en el cual se observa la separación que ocurre en la cromatografía en papel y en capa fina, y que al final también se puede utilizar de fundamento para la columna. Entonces vamos a observar dicho video. Sí, cada uno de estos colores representa una mezcla de productos distintos. La intención de la cromatografía es separar cada uno de estos compuestos. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se aplica esa muestra sobre una placa fina. Eso se le llama cromatofolio, lo denominamos comúnmente los químicos. La fase móvil, que es un disolvente. Y conforme pasa el tiempo, empieza a existir una separación de los componentes individuales de la mezcla. Bien, y tenemos lo que conocemos como cada uno de los componentes que están conformando a la mezcla. Bueno, pues eso es todo por la sesión de hoy. Espero que sea muy útil y por favor, cualquier duda, háganmela llegar.